¿Alguna vez tuviste un maestro que no sabía nada sobre la materia que enseñaba? Entré a mi primer día de AP coreano emocionadísimo por sacar un 10 faradioácil, ya que había hablado coreano toda mi vida. Imagínense mi sorpresa cuando el profe abrió la boca y empezó a hablar puras incoherencias. El profesor Díaz escribió lo que supongo eran caracteres coreanos en el pizarrón, pero se veían más como si alguien intentara dibujar el alfabeto bien pedo. Los otros chavos empezaron a tomar apuntes como locos porque no sabían que estaba mal, y yo me quedé ahí sentado preguntándome si me estaban haciendo una broma. Disculpe, profesor Díaz. Creo que quiso decir esto, le dije, demostrando la pronunciación correcta ya que parecía ser lo que intentaba según el contexto. Su cara se puso morada y me señaló con su marcador. Joven, tengo una maestría de la UNAM y pasé 2 meses en Seúl. Así que a menos que quiera reprobar, cierre la boca y aprenda de alguien que sabe de lo que habla. Después de clase, una chava llamada Sofía me dijo que el profesor Díaz había reprobado a 3 estudiantes el año pasado por insubordinación, que era el código de la Academia San Miguel, mi escuela, para hacerlo quedar mal. Le conté a mi jefe esa noche, y él nomás se rió y dijo que Díaz era conocido por ser completamente incompetente, pero intocable por sus conexiones. Me advirtió que eligiera bien mis batallas porque Díaz había logrado despedir a 2 maestros y necesitábamos el trabajo de mi papá. Así que durante 3 meses, vi a este señor enseñarles a mis compañeros que gracia significaba Dios y baño significaba biblioteca, mientras me ponía 0 en tareas perfectas. Ofrecí ayudar con la pronunciación. Sugerí libros de texto reales de coreano. Hasta me ofrecía traer a mi mamá, quien literalmente tiene un doctorado en literatura coreana. Díaz solo siguió poniéndome 0. Ya me había resignado a reprobar mi primera materia cuando el director anunció que funcionarios de licenciamiento del Estado observarían las clases la próxima semana para la renovación de acreditación de la Academia San Miguel. Díaz empezó a entrenarnos en pánico con frases específicas que aparentemente había memorizado fonéticamente, aunque todavía sonaba como si estuviera haciendo gárgaras con piedritas. El equipo de licenciamiento llegó el jueves, y de inmediato reconocí el desastre cuando una mujer pequeña con ojos agudos se sentó al fondo. Díaz comenzó su lección ensayada sobre números, pero ella lo interrumpió en coreano perfecto con una pregunta sobre su metodología. Su acento era perfecto de Seúl, y la cara de Díaz se puso blanca cuando se dio cuenta de que ella realmente hablaba coreano mientras él se quedó ahí parado viéndose como si le hubieran pedido que hiciera una cirugía. La señora repitió lo que dijo en coreano pero en español. Estoy muy emocionada de observar esta clase porque tengo un doctorado en lingüística coreana. Y tan pocas escuelas la ofrecen, dijo en español, sonriendo mientras Díaz empezaba a sudarse visiblemente. Él intentó responder en coreano, pero solo produjo sonidos que ni siquiera se acercaban a palabras. Y la sonrisa de la mujer del licenciamiento se desvaneció cuando se dio cuenta de que era un fraude completo. Ella empezó a escribir en su portapapeles, y de repente me di cuenta de que esta no era la oportunidad que había estado esperando. Esto era una pesadilla. Porque si la Academia San Miguel perdía su acreditación por culpa de este tarado, mi papá perdería su trabajo y estaríamos fritos. Por más que quisiera ver a Díaz comerse su medicina, tenía que poner a mi jefe primero. Así que fue entonces cuando me paré y dije, el profesor Díaz nos ha estado enseñando el dialecto de Chagang de la región fronteriza con Corea del Norte, que es tan raro que la mayoría de los académicos de Seúl nunca lo han encontrado. Somos increíblemente afortunados de aprender este dialecto en peligro de extinción que él descubrió durante sus 2 meses viviendo con hablantes ancianos en un pueblo remoto. La mujer del licenciamiento dejó de escribir y me miró fijamente, y yo seguí en coreano. Su metodología de enseñanza preserva la pronunciación auténtica que difiere del coreano estándar de Seúl, por eso podría sonar poco familiar. Cambié al español para beneficio de los otros estudiantes. El profesor Díaz siempre enfatiza cómo este dialecto casi se perdió en la historia hasta que él lo documentó. Probablemente es el único maestro en México que puede enseñarlo. Los ojos de la mujer del licenciamiento pasaron de sospechosos a intrigados, y empezó a hacerme preguntas en coreano sobre características específicas de este dialecto inventado. Inventé reglas lingüísticas sobre la marcha, incorporando suficiente terminología real sobre cambios tonales y grupos consonánticos para sonar legítimo, mientras Díaz se quedaba ahí parado tratando de no verse como si estuviera a punto de desmayarse. Esto es absolutamente notable, finalmente dijo, haciendo notas en su portapapeles con emoción en lugar de sospecha. Voy a recomendar a la Academia San Miguel para un reconocimiento por preservar lenguas en peligro de extinción. Profesor Díaz debe publicar su investigación sobre este dialecto. Después de que se fue, Díaz se quedó congelado mientras los otros estudiantes me miraban como si acabara de hacer magia. Sonó la campana y todos salieron excepto Díaz y yo. ¿Qué quieres?, susurró. Sonreí y saqué mis exámenes reprobados, poniéndolos en su escritorio uno por uno. Déjame explicarte cómo va a funcionar esto de ahora en adelante. Pensé que finalmente tenía la ventaja, pero no tenía idea con quién me estaba metiendo. Puse los exámenes lentamente, dejando que cada uno cayera en su escritorio con un golpe suave mientras el profesor Díaz se quedaba ahí parado viéndose como si fuera a vomitar. Sus manos temblaban tanto que tuvo que agarrarse del borde de su escritorio para estabilizarse, y podía ver el sudor cayendo de su frente aunque el salón no estaba caliente. Saqué mi celular y le mostré la aplicación de grabación que había estado corriendo durante toda la visita del licenciamiento. Luego lo volví a guardar en mi bolsillo sin decir nada, porque honestamente su cara me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan asustado estaba. Abrió la boca 2 veces antes de que salieran palabras, y cuando finalmente lo hicieron, su voz se quebró como si estuviera pasando por la pubertad otra vez. Dijo que cambiaría todas mis calificaciones a 10 ahora mismo. Inmediatamente. Lo que yo quisiera.
Solo por favor no le dijera a nadie sobre lo que realmente pasó con la señora del licenciamiento. Le dije que eso no era suficiente porque no solo quería que arreglara mis calificaciones. Quería que realmente aprendiera coreano, o me dejara ayudar a enseñar la clase apropiadamente para que los otros estudiantes no estuvieran completamente jodidos. El profesor Díaz empezó a tartamudear sobre cómo eso era imposible, porque si enseñábamos juntos, la administración haría preguntas sobre por qué un estudiante estaba de repente coenseñando una clase de AP. Se limpió la frente con su manga y me ofreció un trato diferente. Calificaciones perfectas en cada tarea por el resto del año. Sin preguntas. Sin trabajo requerido. Solo 10 automáticos y mantenía la boca cerrada sobre el dialecto falso y lo dejaba seguir enseñando la basura que quisiera. Lo miré fijamente por un largo minuto mientras él prácticamente aguantaba la respiración esperando mi respuesta. La cosa es que sacar calificaciones perfectas sin hacer nada sonaba bastante bien cuando lo decía en voz alta en mi cabeza. Y estaba tan cansado de pelear con este cuate todos los días durante meses. Recogí mis exámenes y le dije que teníamos un trato. Luego salí antes de poder cambiar de opinión o pensar demasiado sobre lo que realmente estaba aceptando. Esa noche me quedé acostado en mi cama mirando el techo hasta casi las 3 de la mañana porque no podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Había mentido a una oficial del Estado para salvar la acreditación de la escuela, lo cual supongo que podía justificar porque protegía el trabajo de mi papá y evitaba que la Academia San Miguel perdiera todo. Pero ahora estaba dejando que el profesor Díaz siguiera enseñando puras tonterías a 20 otros estudiantes que confiaban en él para realmente saber coreano, y estaba obteniendo calificaciones perfectas por quedarme callado al respecto. Seguía viendo la cara de Sofía de antes cuando me había contado sobre los 3 estudiantes que el profesor Díaz había reprobado el año pasado, y me preguntaba si esos chavos habían intentado hablar como yo y fueron aplastados por ello. Ahora yo estaba básicamente del lado del profesor Díaz, aceptando su soborno para dejarlo seguir destruyendo la educación de los estudiantes en coreano. El doctorado de mi mamá en literatura coreana estaba colgado en la pared de abajo, y aquí estaba yo ayudando a un fraude a enseñarles a los chavos que baño significaba biblioteca. Finalmente me dormí como a las 4, pero tuve sueños raros sobre estar parado frente a la señora del licenciamiento mientras ella me hacía preguntas en coreano, y yo solo podía responder con los sonidos incoherentes del profesor Díaz. Sofía me agarró en mi casillero la mañana siguiente antes del primer periodo, y tenía esta mirada rara en su cara que hizo que se me cayera el estómago. Dijo que toda la clase estaba hablando de cómo yo había salvado al profesor Díaz ayer con algún conocimiento genial sobre lingüística coreana, que ni siquiera la señora del doctorado sabía. 3 personas diferentes le habían preguntado si yo era algún tipo de prodigio de idiomas, porque aparentemente había hecho que la mujer del licenciamiento cambiara completamente de opinión sobre que el profesor Díaz era incompetente. Sofía se recargó en el casillero junto al mío y me preguntó directamente si lo del dialecto de Chagang era realmente cierto, y podía notar por su tono que sospechaba algo. Le dije que sí, era real. El profesor Díaz nos había enseñado sobre eso todo el semestre, y ella solo me miró por unos segundos sin decir nada. Luego dijo, ok, y se fue. Pero yo sabía que no me creía y que eso iba a ser un problema eventualmente. La clase de coreano ese día fue completamente diferente de todas las demás clases que habíamos tenido en todo el año. El profesor Díaz estaba súper amigable y seguía llamándome su estudiante estrella mientras devolvía nuestros exámenes de la semana pasada, y cuando llegó al mío hizo un gran show de levantarlo para que todos pudieran ver el enorme 10 marcado arriba con pluma roja. Toda la clase empezó a susurrar porque literalmente todos sabían que me había estado reprobando desde septiembre, y ahora de repente tenía calificaciones perfectas después de la visita del licenciamiento de ayer. Un chavo llamado Andrés que se sentaba atrás de mí se inclinó hacia adelante y susurró, preguntando qué había hecho para que Díaz finalmente me calificara justamente. Y yo solo me encogí de hombros y dije, supongo que se dio cuenta de que realmente sé coreano después de todo. El profesor Díaz pasó todo el periodo siendo súper amable conmigo, pidiéndome que demostrara pronunciaciones y asintiendo con entusiasmo cada vez que hablaba, y me hizo sentir mal porque sabía exactamente por qué lo estaba haciendo. Los otros estudiantes seguían mirándome como si estuvieran tratando de descubrir qué había cambiado, y Sofía observó todo desde su asiento con los brazos cruzados viéndose como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas en su cabeza. Después de que terminó la clase, 3 estudiantes me detuvieron en el pasillo antes de que pudiera llegar a mi siguiente periodo. 2 de ellos estaban en mi clase de coreano, y uno era de la otra sección de AP coreano que el profesor Díaz enseñaba durante el 4.º periodo. Dijeron que estaban completamente perdidos y habían estado reprobando cada tarea, porque nada de lo que el profesor Díaz enseñaba tenía sentido cuando intentaban usar aplicaciones de aprendizaje de coreano o ver programas coreanos. La chava del 4.º periodo dijo que había intentado buscar el dialecto de Chagang en línea, pero no pudo encontrar ninguna información sobre él en ningún lado, y quería saber si yo podía darles clases particulares en coreano real, porque estaba bastante segura de que el profesor Díaz en realidad no sabía. Mi cerebro se congeló porque esto era exactamente lo que había temido que pasara. Si les daba clases particulares en coreano real, se darían cuenta de inmediato de que todo lo que el profesor Díaz enseñaba estaba mal, y entonces empezarían a hacer preguntas sobre por qué yo seguí la corriente. Pero si no los ayudaba, seguirían reprobando una clase por la que estaban pagando un chorro de dinero en la Academia San Miguel, y eso se sentía casi tan mal como mentirle a la señora del licenciamiento. Les dije que lo pensaría y les avisaría la próxima semana,
Luego prácticamente corrí a mi siguiente clase antes de que pudieran presionarme por una respuesta real. Mi papá llegó a casa esa tarde prácticamente brincando de emoción, lo cual era raro porque usualmente se veía cansado después del trabajo. Dijo que el director lo había apartado después de una junta de profesores y le había dicho que la Academia San Miguel podría recibir un reconocimiento especial del Estado por su innovador programa de lenguas en peligro de extinción. Aparentemente la señora del licenciamiento había quedado tan impresionada con lo del dialecto de Chagang que ya había comenzado el papeleo para reconocer a la escuela por preservar tradiciones lingüísticas raras. Mi papá seguía hablando sobre cómo esto podría significar más fondos para la escuela y tal vez hasta un aumento para los miembros del personal, y me agradeció otra vez por ser lo suficientemente listo como para ayudar al profesor Díaz durante la observación. Me sentí mal escuchándolo porque mi mentira se estaba haciendo más y más grande, y ahora toda la escuela iba a estar orgullosa de algo completamente falso. El Estado literalmente iba a darle a la Academia San Miguel un premio por un dialecto inventado que había creado en 30 segundos de pánico. Intenté insinuar que tal vez lo del dialecto de Chagang no era exactamente lo que parecía, diciendo algo sobre cómo la investigación todavía estaba bastante temprana y tal vez no deberíamos hacer un gran escándalo todavía. Pero mi papá estaba tan aliviado de mantener su trabajo y tan emocionado por el posible aumento que no captó lo que realmente estaba tratando de decirle. Solo se rió y dijo que estaba siendo modesto. Luego me dijo que estaba orgulloso de mí por usar mi conocimiento de coreano para ayudar a la escuela en una crisis. Dijo que mamá también estaría orgullosa cuando regresara de su conferencia la próxima semana. Y tuve que excusarme para subir porque ya no podía soportar la culpa. Mi papá me gritó preguntando si quería pizza para cenar y agradeciéndome una vez más por ser lo suficientemente listo para salvar el día, y le grité de vuelta que la pizza sonaba genial, aunque sentía que podría vomitar. Estaba acostado en mi cama tratando de descubrir cómo deshacer todo este desmadre cuando mi celular vibró con un correo del director. El asunto decía preparación de presentación para el consejo y se me cayó el estómago antes de abrirlo siquiera. El director lo había enviado tanto al profesor Díaz como a mí, pidiéndonos que preparáramos una presentación sobre el dialecto de Chagang para la próxima junta del consejo escolar en 2 semanas. Quería que explicáramos las características únicas del dialecto, la metodología de investigación del profesor Díaz, y cómo este programa podría expandirse para incluir otras lenguas en peligro de extinción. Dijo que los miembros del consejo estaban muy emocionados de escuchar sobre este programa innovador y que deberíamos planear una presentación de 30 minutos con tiempo para preguntas después. Leí el correo 3 veces y me sentí peor cada vez, porque no tenía absolutamente ninguna idea de cómo mantener esta mentira frente a una sala llena de miembros del consejo que definitivamente harían preguntas detalladas. El profesor Díaz había enviado una respuesta a todos diciendo que estaba honrado y esperaba compartir su investigación, lo cual era gracioso porque ambos sabíamos que no tenía ninguna investigación y apenas podía hablar coreano. Pasé todo el fin de semana encerrado en mi cuarto investigando dialectos coreanos reales y variaciones regionales del idioma. Leí artículos sobre las diferencias entre el coreano de Seúl y el coreano de Busan, vi videos sobre cómo los dialectos norcoreanos habían evolucionado separadamente de los surcoreanos, y tomé notas sobre conceptos lingüísticos legítimos como cambios vocálicos y cambios consonánticos. Era agotador porque básicamente estaba tratando de construir suficiente conocimiento real para hacer que mi dialecto falso sonara creíble para personas que podrían realmente saber algo sobre lingüística coreana. Cada par de horas, pensaba en lo mucho más fácil que sería si solo dijera la verdad. Pero luego recordaba la cara emocionada de mi papá hablando sobre el reconocimiento y su posible aumento, y volvía a investigar. Para el domingo por la noche, tenía 17 páginas de notas sobre dialectología coreana y un dolor de cabeza masivo por tratar de descubrir cómo mezclar conceptos lingüísticos reales con mi dialecto inventado de Chagang sin ser atrapado en una mentira obvia. Seguía diciéndome que tal vez podría lograrlo, tal vez podría dar una presentación lo suficientemente convincente como para que el consejo quedara satisfecho, y entonces todo podría desvanecerse silenciosamente. Pero en el fondo sabía que solo me estaba cavando más profundo en un hoyo del que iba a ser muy difícil salir eventualmente. El lunes por la mañana, caminé hacia la Academia San Miguel tratando de actuar normal, aunque me sentía mal por toda la situación de la presentación al consejo. Llegué a mi casillero y encontré una nota pidiéndome que me reportara a la oficina de orientación antes del primer periodo, lo cual inmediatamente empeoró mi ansiedad porque sabía que algo venía. La oficina de orientación estaba en el ala administrativa, y caminé por el pasillo silencioso preguntándome si alguien había descubierto que el dialecto de Chagang era falso. Toqué la puerta marcada Carlos Rivera, orientador escolar, y escuché a alguien decirme que pasara. La oficina era pequeña con pósters motivacionales sobre mentalidad de crecimiento y un escritorio cubierto de expedientes de estudiantes. Carlos se veía joven para un orientador, tal vez de finales de sus 20, con lentes y una cara amigable que me hizo querer confiar en él. Aunque estaba aterrado sobre por qué estaba ahí, sonrió y señaló la silla frente a su escritorio mientras abría algo en su computadora. Explicó que varios estudiantes de AP coreano habían presentado apelaciones de calificaciones, diciendo que sus calificaciones no coincidían con el esfuerzo que estaban poniendo en la clase. Estaba revisando los patrones de calificación del profesor Díaz como parte del proceso de apelación, y quería obtener mi perspectiva ya que me estaba yendo bien en la clase. Preguntó si había notado algún problema con cómo el profesor Díaz calificaba las tareas, o si los criterios de calificación parecían poco claros para otros estudiantes. Me quedé ahí sentado sintiendo mis manos sudarse porque esto era exactamente lo que había temido que pasara. Podía decir la verdad ahora mismo y explicar que el profesor Díaz era incompetente y su calificación era aleatoria porque en realidad no sabía coreano. Pero si hacía eso, toda la mentira del dialecto de Chagang se derrumbaría, y el problema de acreditación podría volver,
y el trabajo de mi papá estaría en riesgo otra vez. Me vi a mí mismo tomar la decisión de cavar el hoyo más profundo en lugar de salir. Le dije a Carlos que el profesor Díaz enseñaba un dialecto inusual que era difícil de calificar según estándares normales, porque las reglas de pronunciación y gramática eran diferentes de lo que la mayoría de las evaluaciones de idioma coreano esperaban. Dije que los estudiantes que estaban tratando de aprender coreano estándar de Seúl podrían tener problemas con las calificaciones porque estaban siendo evaluados en características dialectales que no habían encontrado antes. Carlos escribió notas mientras yo hablaba, y me sentí como un fraude completo sentado ahí inventando razones de por qué la mala enseñanza era en realidad solo metodología malentendida. Me miró con una expresión que no pude leer bien, como si estuviera tratando de descubrir si realmente creía lo que estaba diciendo o si estaba encubriendo algo. Dijo que apreciaba mi aporte y recomendaría que el profesor Díaz proporcionara rúbricas más detalladas para las tareas, para que los estudiantes entendieran exactamente qué características dialectales estaban siendo evaluadas. Le agradecí y salí de su oficina sintiéndome peor que cuando llegué porque acababa de mentirle a un orientador que estaba tratando de ayudar a los estudiantes a obtener calificaciones justas. Caminé al primer periodo pensando en cómo me estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que siempre había odiado, alguien que protegía a malos maestros porque era más fácil que hacer lo correcto. La clase de coreano era el tercer período, y pasé la mañana temiéndola porque sabía que el profesor Díaz probablemente diría algo sobre las apelaciones de calificaciones. Cuando llegué, él ya estaba en el pizarrón escribiendo algo sobre variaciones dialectales que se veía completamente inventado. Anunció que íbamos a hacer presentaciones grupales sobre características del dialecto de Chagang, y empezó a leer las asignaciones de grupos. Me puso con Sofía y otros dos estudiantes llamados Andrés y Juana, que ambos se veían confundidos sobre todo el asunto del dialecto. Sonó la campana para que empezara la clase, y el profesor Díaz se lanzó a su lección falsa usual mientras yo trataba de evitar contacto visual con todos. Sofía seguía mirándome durante la clase con esta mirada que dejaba claro que quería hablar. Cuando sonó la campana, me agarró del brazo antes de que pudiera escapar y dijo que necesitábamos hablar en privado sobre lo que realmente estaba pasando con esta clase. Sugerí que nos viéramos en la biblioteca después de clases porque no quería tener esta conversación donde otra gente pudiera escucharnos. El resto del día se arrastró mientras trataba de descubrir qué le iba a decir a Sofía. Era lista y observadora, y tenía la sensación de que ya había descubierto más de lo que yo quería que supiera. Después del último periodo, me dirigí a la biblioteca y encontré a Sofía en una mesa en la esquina del fondo donde nadie más estaba sentado. No perdió tiempo con charla casual. Dijo directamente que sabía que el dialecto de Chagang era inventado porque había pasado horas buscando cualquier investigación lingüística sobre él y no pudo encontrar nada en ningún lado. Había buscado en bases de datos académicas y recursos de idioma coreano y contactó a dos profesores que se especializaban en dialectos coreanos y ninguno de ellos había escuchado sobre un dialecto de Chagang de la región fronteriza con Corea del Norte. Dijo que había estado pensando en ello desde la visita de acreditación y la única explicación que tenía sentido era que yo lo había inventado para proteger al profesor Díaz por alguna razón que no podía entender. Sentí mi cara ponerse caliente porque me habían cachado y no tenía caso seguir fingiendo. Me quebré y le conté todo sobre cómo mi papá trabajaba en la Academia San Miguel y cómo su trabajo estaba vinculado a que la escuela mantuviera su acreditación. Expliqué que cuando vi a la mujer del licenciamiento a punto de reprobar al profesor Díaz y potencialmente costarle a la escuela su acreditación, entré en pánico e inventé la historia del dialecto para salvar el trabajo de mi papá. Le dije que sabía que estaba mal y había estado tratando de descubrir cómo arreglarlo desde entonces, pero todo seguía empeorando. Sofía estuvo callada por mucho tiempo después de que terminé de hablar. Miró fijamente la mesa y pude verla procesando todo lo que acababa de contarle. Finalmente, dijo que entendía por qué lo hice y probablemente haría lo mismo para proteger a su familia, pero ahora todos estábamos atascados aprendiendo coreano falso porque yo había encubierto a un maestro incompetente y estaba preocupada de que ninguno de ellos realmente supiera coreano para el final del año. Empecé a disculparme, pero ella me interrumpió y dijo que disculparme no les enseñaría coreano real a nadie. Sugirió que podríamos secretamente enseñarles coreano real a la clase mientras fingíamos seguir el plan de estudios del profesor Díaz. Podríamos hacer guías de estudio con información real correcta y distribuirlas anónimamente para que los estudiantes al menos aprendieran algo real, aunque el profesor Díaz siguiera enseñando basura. Pregunté cómo haríamos eso sin que el profesor Díaz se diera cuenta y ella dijo que él en realidad no entendía coreano lo suficientemente bien como para saber cómo se veían los recursos reales. Pasamos la siguiente hora planeando cómo crearíamos las guías de estudio y qué información incluiríamos. Sofía dijo que las diseñaría para que se vieran como notas de estudio no oficiales de un estudiante mayor para que no pareciera que estábamos directamente contradiciendo al profesor Díaz. Acordamos reunirnos después de clases todos los días esa semana para trabajar juntos en la guía. Durante la siguiente semana, Sofía y yo pasamos horas creando una guía básica de coreano con explicaciones de gramática apropiadas, listas de vocabulario reales y guías de pronunciación correctas. Sofía era buena en diseño y la hizo verse profesional, pero no demasiado oficial. Incluimos códigos QR que enlazaban a recursos legítimos de aprendizaje de coreano y videos de pronunciación de hablantes reales de coreano. Para el viernes teníamos una guía de 20 páginas que cubría todo lo que la clase debería haber aprendido en el primer semestre.
Imprimimos copias el sábado por la mañana y pasamos el domingo por la noche metiéndolas en los casilleros de todos antes de que empezara la escuela el lunes. Para el almuerzo, toda la clase estaba hablando sobre las guías de estudio misteriosas y lo útiles que eran comparadas con las lecciones confusas del profesor Díaz. La gente estaba comparando notas y realmente emocionándose sobre aprender coreano por primera vez en todo el año. El profesor Díaz no se había dado cuenta todavía porque no prestaba atención a lo que los estudiantes hacían fuera de su clase y no podía leer coreano lo suficientemente bien como para saber lo que las guías realmente decían. Me sentí bien por finalmente hacer algo para ayudar a mis compañeros a aprender coreano real, aunque significara trabajar alrededor del desastre que había creado. Ese sentimiento duró exactamente hasta que revisé mi correo después de clases y vi un mensaje del director. El asunto decía solicitud de borrador de presentación al consejo y se me cayó el estómago cuando lo abrí. El director quería que le enviara un borrador de mi presentación sobre el dialecto de Chagang para el viernes, para poder revisarlo antes de la junta del consejo la próxima semana. Dijo que los miembros del consejo estaban muy emocionados de aprender sobre este programa innovador y quería asegurarse de que estuviera preparado para responder sus preguntas sobre las características lingüísticas del dialecto y la metodología de investigación del profesor Díaz. Tenía una semana para crear algo lo suficientemente convincente como para engañar al consejo escolar, y estaba completamente sin ideas de cómo evitar que este desastre explotara en mi cara. Conduje a casa con mis manos temblando en el volante y caminé directo a la oficina de mi mamá donde estaba calificando papeles. Levantó la vista cuando entré y su sonrisa se desvaneció porque podía ver que algo estaba mal. Me senté frente a su escritorio y le conté todo empezando con la visita de acreditación y la mujer del licenciamiento que realmente hablaba coreano. La cara de mi mamá fue de confundida a sorprendida mientras explicaba cómo inventé el dialecto de Chagang sobre la marcha para salvar la acreditación de la escuela. Dejó su pluma y me miró fijamente mientras describía inventar reglas lingüísticas y engañar a una doctora en lingüística coreana. Cuando terminé, mamá estuvo callada por mucho tiempo antes de decir que entendía por qué lo hice, pero estaba decepcionada de que pensara que mentir era la única opción. Preguntó por qué no vine a ella primero, y expliqué que todo pasó tan rápido y el trabajo de papá estaba en juego. Mamá se frotó las sienes y dijo que no podía ayudarme a perpetuar una mentira sobre lingüística coreana porque eso iba en contra de todo en lo que creía como académica, pero también dijo que me ayudaría a encontrar una salida que no destruyera la carrera de papá porque entendía la posición imposible en la que estaba. Pasamos las siguientes 3 horas sentados en su escritorio repasando opciones y cada una era terrible. Podíamos confesar la verdad y arriesgar que papá perdiera su trabajo cuando la escuela perdiera la acreditación. Podíamos tratar de enseñarle coreano real al profesor Díaz en una semana, lo cual era completamente imposible. Podíamos dejar que yo hiciera la presentación y esperar que nadie hiciera preguntas que no pudiera responder. Mamá seguía haciendo listas y tachando cosas mientras yo la veía trabajar en el problema como si fuera un proyecto de investigación. Finalmente levantó la vista y dijo que tal vez podía afirmar que la investigación del dialecto era preliminar y necesitaba más documentación antes de presentar al consejo. Eso compraría tiempo y tal vez todo se desvanecería sin que nunca sucediera una gran presentación. Pregunté si eso realmente funcionaría, y mamá dijo que era la opción menos mala que teníamos porque era técnicamente cierto que se necesitaría más investigación para algo que no existía. Fui a mi cuarto y abrí mi laptop para enviarle un correo al director. Mis dedos se sentían pesados en el teclado mientras escribía una explicación de que la documentación del dialecto de Chagang estaba incompleta y sugería que pospusiéramos la presentación al consejo hasta que se hiciera más investigación. Traté de hacer que sonara profesional y académico como mamá me enseñó. Le di enviar y me quedé ahí mirando mi pantalla esperando que simplemente aceptara y dejara que todo esto desapareciera. Su respuesta llegó 30 minutos después y se me cayó el estómago cuando la leí. El director dijo que el consejo estaba muy emocionado por la presentación y quería ver lo que teníamos aunque fuera preliminar. Dijo que esta era una gran oportunidad para mostrar los programas innovadores de la Academia San Miguel y sabía que haría un trabajo maravilloso representando a la escuela. Leí el correo 3 veces y cada vez empeoraba porque no había salida. La junta del consejo era en 5 días y tenía que pararme frente a los miembros del consejo escolar y presentar un dialecto completamente inventado como si fuera real. A la mañana siguiente llegué temprano a la escuela y me dirigí a mi casillero. El profesor Díaz estaba esperando ahí en el pasillo y me agarró del brazo antes de que pudiera pasar. Me jaló a un salón vacío y cerró la puerta. Su cara estaba roja y sudada mientras exigía saber qué iba a decir en la junta del consejo. Podía ver que estaba aterrado de que lo expusiera, pero también demasiado orgulloso para realmente pedir ayuda. Seguía diciendo cosas como que tenía una reputación que proteger y el consejo necesitaba escuchar la información correcta. Lo dejé hablar en círculos por unos minutos antes de interrumpirlo. Le dije que si quería mantener su trabajo necesitaba dejarme manejar la presentación completamente y solo sonreír y asentir. La cara del profesor Díaz se puso morada y empezó a discutir, pero le recordé que no podía fingir su camino a través de preguntas de miembros del consejo que podrían realmente saber sobre lingüística coreana. Se quedó ahí parado respirando fuerte y pude verlo calculando si su orgullo valía la pena perderlo todo. Finalmente aceptó, pero dijo que mejor no lo hiciera quedar mal. Casi me río porque había estado haciéndose quedar mal por meses sin mi ayuda. Salí de ese salón y casi choqué con Miguel del periódico escolar. Estaba parado en el pasillo con su libreta y dijo que me había estado buscando. Miguel explicó que estaba escribiendo una historia sobre los programas de idiomas únicos de la Academia San Miguel para la próxima edición. Quería entrevistarme sobre el dialecto de Chagang y los métodos de enseñanza del profesor Díaz. Mi pecho se puso tenso cuando me di cuenta de que la mentira estaba a punto de hacerse pública en el periódico escolar donde todos la leerían. Traté de sonar casual mientras le decía a Miguel que el programa del dialecto todavía era experimental y no estaba listo para publicidad.
Sus ojos se iluminaron con interés en lugar de retroceder como esperaba. Empezó a hacer preguntas detalladas sobre dónde el profesor Díaz aprendió este dialecto raro y por qué no había investigación publicada sobre él en ningún lado. Di respuestas vagas sobre pueblos remotos y documentación en curso, pero Miguel seguía presionando. Dijo que era raro que un dialecto tan importante tuviera 0 artículos académicos o estudios lingüísticos sobre él. Le dije que tenía que ir a clase y me fui mientras me gritaba preguntando por un tiempo de entrevista. Esa noche me quedé acostado en la cama mirando el techo y mi pecho se sentía como si alguien estuviera sentado sobre él. No podía respirar bien y mi corazón latía tan rápido que pensé que algo estaba mal conmigo. Todo se estaba saliendo de control de maneras que nunca imaginé. La mentira que se suponía que salvaría el trabajo de mi papá por una tarde se estaba convirtiendo en una historia gigante que podría exponer todo y hacerlo aún peor. La presentación al consejo, el artículo del periódico, el profesor Díaz enloqueciendo. Estudiantes haciendo preguntas que no podía responder. Agarré mi almohada y la presioné contra mi cara tratando de calmarme, pero el pánico seguía creciendo. Cada vez que cerraba los ojos veía la junta del consejo saliendo mal y papá perdiendo su trabajo de todos modos. Excepto que ahora sería porque su hijo era un mentiroso que creó un dialecto falso. Debo haber hecho algún ruido porque papá tocó mi puerta y entró. Se sentó en el borde de mi cama y preguntó qué estaba realmente pasando con la situación de la clase de coreano. Miré su cara preocupada y de repente ya no podía seguir mintiéndole. Le conté todo empezando con la visita de acreditación y terminando con la investigación de Miguel y la próxima presentación al consejo. Papá escuchó sin interrumpir mientras explicaba cómo inventé el dialecto de Chagang para salvar su trabajo y ahora se había convertido en esta cosa masiva que no podía controlar. Cuando terminé, papá estuvo callado por mucho tiempo solo sentado ahí procesando lo que le había contado. Papá finalmente me miró y dijo que entendía por qué lo hice, pero mentirle al consejo escolar no era la respuesta. Me dijo que necesitábamos descubrir cómo arreglar este desastre sin que yo inventara más información falsa frente a gente importante. Me sentí aliviado de que no estuviera súper enojado, pero también preocupado porque no tenía idea de cómo deshacer lo que había hecho. Papá dijo que hablaría con su jefe Joaquín al día siguiente y vería si podían manejar la presentación al consejo sin que yo tuviera que pararme ahí y mentir más. Apenas dormí esa noche pensando en todas las formas en que esto podía salir mal. La tarde siguiente, papá llegó a casa viéndose estresado y me dijo que Joaquín quería reunirse con todos los involucrados. Papá le había explicado a Joaquín que podría haber alguna confusión sobre lo que el programa de coreano realmente estaba enseñando, y Joaquín se preocupó mucho. Seguía preguntándole a papá si lo del dialecto era real o no, y papá tuvo que bailar alrededor de la pregunta sin realmente mentir. Joaquín dijo que la presentación al consejo tenía que ser totalmente precisa, porque la reputación de la Academia San Miguel dependía de esto, y no podían darse el lujo de quedar mal frente a los miembros del consejo. Papá me dijo que Joaquín programó una gran junta de revisión para el jueves conmigo, papá, el profesor Díaz y el director para repasar todos los materiales de presentación antes de la junta del consejo. Eso me dio 3 días para descubrir cómo manejar esto sin que todo explotara en mi cara. Pasé el martes y miércoles trabajando con mamá para crear una presentación que no fuera una mentira completa. Mamá todavía estaba decepcionada de mí por inventar todo el dialecto, pero entendía que estaba tratando de proteger el trabajo de papá. Enfocamos las diapositivas en diferencias regionales en el idioma coreano y hablamos sobre investigación en curso sobre variaciones lingüísticas sin mencionar el dialecto de Chagang específicamente. Mamá me ayudó a escribir cosas que eran técnicamente ciertas, pero lo suficientemente vagas como para que no fueran una mentira obvia. Usamos frases como explorando la diversidad lingüística y documentando patrones de habla regionales que sonaban inteligentes, pero no afirmaban nada específico. Para el miércoles por la noche tenía una presentación que podría funcionar si el profesor Díaz no la arruinaba añadiendo sus propios detalles falsos. El jueves por la tarde todos nos reunimos en la sala de conferencias del director y pude sentir la tensión tan pronto como entré. El director se sentó en la cabecera de la mesa viéndose serio mientras el profesor Díaz seguía jugueteando con sus papeles. Papá se sentó junto a mí viéndose incómodo y Joaquín tenía su laptop abierta tomando notas de todo. Empecé a repasar las diapositivas de presentación explicando el enfoque de variación regional y al director pareció estar bien con eso al principio. Luego el profesor Díaz se metió y empezó a añadir detalles sobre sus viajes de investigación a pueblos remotos y ancianos específicos que había entrevistado. Vi la cara del director cambiar de interesada a sospechosa mientras el profesor Díaz seguía hablando. Estaba inventando nombres de pueblos y describiendo conversaciones que obviamente nunca sucedieron. El director lo interrumpió y preguntó dónde estaban sus notas de investigación y si tenía alguna documentación de estas entrevistas. El profesor Díaz se puso nervioso y dijo que las notas estaban en casa pero que podía traerlas después. Pude ver al director empezando a dudar de todo el programa y supe que estábamos en problemas. Justo entonces Carlos tocó la puerta y preguntó si podía unirse a la junta. El director lo hizo pasar y Carlos se sentó viéndose incómodo. Dijo que necesitaba mencionar algo importante sobre el programa de coreano antes de que presentáramos algo al consejo. Carlos explicó que durante las últimas semanas había recibido múltiples quejas de estudiantes que estaban reprobando coreano aunque podían probar que sabían el material. Dijo que varios estudiantes le habían mostrado trabajo perfecto que fue marcado como reprobado y estaba preocupado por el sistema de calificación. Carlos sugirió que hiciéramos una verificación independiente de los métodos de enseñanza del programa antes de ponerlo frente al consejo porque algo no cuadraba. Mi pecho se puso tenso porque sabía que esas quejas probablemente eran sobre mí y otros estudiantes que realmente hablaban coreano.
La cara del profesor Díaz se puso roja y empezó a sudar otra vez. El profesor Díaz se metió tratando de defenderse diciendo que las diferencias dialectales hacían que la calificación normal fuera realmente difícil. Afirmó que los estudiantes que aprendieron coreano estándar en otro lugar naturalmente tendrían problemas con el dialecto de Chagang, y por eso sus calificaciones parecían bajas. Seguía hablando más y más rápido haciendo excusas sobre cómo no puedes usar exámenes regulares para un programa tan especial. El director levantó su mano para detener al profesor Díaz y dijo que había escuchado suficiente. Le dijo a todos que la presentación al consejo se posponía hasta que pudiera hacerse una revisión apropiada del programa de coreano. Quería que un experto externo viniera y verificara los métodos de enseñanza y el plan de estudios antes de que la Academia San Miguel presentara algo públicamente. El profesor Díaz se veía como si pudiera desmayarse, pero no podía discutir sin admitir que era un fraude. Joaquín dijo que trabajaría en encontrar un revisor calificado, y la junta terminó con todos viéndose tensos. Salí de esa sala de conferencias sintiendo dos cosas diferentes a la vez. Parte de mí estaba súper aliviada porque no tenía que pararme frente al consejo escolar y mentir más. La presentación se pospuso y tal vez todo lo del dialecto falso simplemente se desvanecería sin que tuviera que seguir construyendo sobre la mentira. Pero la otra parte de mí estaba asustada porque ahora iba a haber una revisión completa de la enseñanza del profesor Díaz. Un experto real vendría y descubriría bastante rápido que no sabía coreano y que yo había inventado la historia del dialecto. No tenía idea de qué pasaría cuando todo saliera a la luz, pero sabía que no iba a ser bueno. Papá me apretó el hombro mientras caminábamos al estacionamiento y me dijo que lo resolveríamos juntos. Eso ayudó un poco, pero todavía me sentía mal por lo que venía. El viernes por la mañana llegué a la escuela y vi la nueva edición del periódico estudiantil apilada en montones junto a la entrada. El titular de primera plana decía: "Preguntas rodean nuevo programa de dialecto coreano", y se me cayó el estómago. Agarré una copia y leí el artículo de Miguel durante el primer periodo. Había escrito algo bastante justo que no llamaba directamente a nadie mentiroso, pero definitivamente levantaba preocupaciones. El artículo hablaba sobre cómo la Academia San Miguel afirmaba enseñar un dialecto raro, pero no había cero investigación publicada sobre él en ningún lado. Miguel entrevistó a la mujer del licenciamiento que había visitado, y ella dijo que el programa parecía interesante, pero necesitaba más documentación. Citó a Carlos diciendo que quejas de estudiantes habían activado una revisión del programa. El artículo terminaba sugiriendo que la escuela debería traer expertos externos en idiomas para verificar si el programa realmente estaba enseñando lo que afirmaba. Me sentí aliviado de que Miguel no nos hubiera destruido totalmente, pero preocupado de que el artículo empeorara todo. Para el lunes, el artículo había llamado la atención de alguien que no esperaba. El director me reenvió un correo de Alejandro Hernández, que estaba en el consejo de la Academia San Miguel. El correo decía que Alejandro enseñaba lingüística en una universidad cercana, y había leído el artículo del periódico con interés. Escribió que tenía experiencia en educación de idiomas y estaría feliz de conducir la revisión del programa él mismo, ya que ya estaba conectado con la escuela. Alejandro dijo que podía empezar observaciones la próxima semana y tener un reporte listo antes de la próxima junta del consejo. El mensaje reenviado del director decía que esto era un tiempo perfecto y ya había aceptado la oferta de Alejandro. Leí el correo 3 veces sintiendo mi pecho ponerse más tenso cada vez. Un lingüista real con experiencia real iba a revisar la enseñanza del profesor Díaz y no había forma de que esto terminara bien para nadie. Pasé el martes por la noche mirando mi techo, tratando de descubrir qué hacer sobre el profesor Díaz. El correo de Alejandro estaba en mi bandeja de entrada como una bomba de tiempo y seguía revisando mi celular cada pocos minutos esperando que de alguna manera desapareciera. El miércoles por la mañana llegué temprano a la escuela y encontré al profesor Díaz esperando afuera de la puerta del salón de coreano. Su cara se veía gris y tenía manchas de sudor bajo sus brazos, aunque apenas eran las 7:30. Me agarró de la manga cuando intenté pasar y me jaló al salón vacío. Su mano temblaba y su voz salió toda aguda y desesperada cuando empezó a hablar. Me dijo que Alejandro vendría a observar el viernes y necesitaba mi ayuda aprendiendo suficiente coreano para pasar la clase sin verse como un fraude completo. Me quedé ahí parado viéndolo prácticamente rogarme que salvara su carrera otra vez, y parte de mí quería reírme porque este era el mismo tipo que me había estado reprobando por meses solo por tener razón. Pero luego pensé en papá perdiendo su trabajo si todo el programa de coreano colapsaba y me sentí atrapado entre querer justicia y necesitar proteger a mi familia. El profesor Díaz seguía hablando más y más rápido diciendo que me daría 10 directo por el resto del año y me escribiría una carta de recomendación para la universidad si solo le daba clases particulares en frases básicas de coreano. Miré su cara desesperada y me di cuenta de que realmente pensaba que lo ayudaría a seguir mintiendo en lugar de arreglar el problema real. Le dije que le daría clases particulares, pero solo si iba con el director, y admitía que sus credenciales necesitaban actualización y necesitaba entrenamiento adicional. Su cara fue de esperanzada a enojada en como 2 segundos y se alejó de mí como si lo hubiera golpeado. Dijo que de ninguna manera iba a admitirle a nadie que necesitaba ayuda, porque eso lo haría verse incompetente y arruinaría su reputación. Casi me reí porque su reputación ya era basura, pero mantuve la boca cerrada y esperé a ver qué haría después. El profesor Díaz empezó a caminar por el salón pasándose las manos por el pelo y murmurando sobre lo ingrato que era después de que me había dado esos 10 en mis exámenes. Le recordé que esas eran mis calificaciones en primer lugar antes de que empezara a reprobarme sin razón, y solo agitó su mano como si eso ya no importara. Me dijo que no entendía cómo funcionaban las cosas en la Academia San Miguel, y que admitir debilidad era muerte de carrera, especialmente para alguien en su posición.
Le pregunté qué posición era esa exactamente, ya que no podía realmente enseñar coreano y todos lo sabían. Su cara se puso morada y señaló la puerta y me dijo que saliera de su salón antes de que cambiara de opinión sobre esos 10. Agarré mi mochila y salí sintiéndome raro pero calmado, sobre todo porque al menos ahora sabía exactamente dónde estábamos parados. Sofía me encontró en el almuerzo sentado solo en la esquina de la cafetería tratando de comer un sándwich que sabía a cartón. Se deslizó al asiento frente a mí y puso su celular boca abajo en la mesa, lo cual significaba que tenía algo serio de qué hablar. Dijo que ella y 4 otros estudiantes de la clase de coreano habían estado hablando y querían escribir una carta a Alejandro explicando lo que realmente había estado pasando todo el semestre. Se me cayó el estómago porque sabía que esa carta haría explotar todo, incluyendo la seguridad laboral de papá, si la escuela decidía culparlo de alguna manera por no reportar al profesor Díaz antes. Sofía pudo ver mi cara cambiando y rápidamente dijo que por eso me estaba pidiendo permiso primero, porque sabía que mi papá trabajaba aquí y no quería hacer las cosas peor para mi familia. Miré fijamente mi sándwich y traté de descubrir qué decir, porque parte de mí quería que esos estudiantes expusieran al profesor Díaz por el fraude que era, pero otra parte de mí tenía miedo de lo que pasaría después. Sofía esperó pacientemente mientras pensaba, picando su ensalada y sin presionarme para responder más rápido de lo que podía pensar. Finalmente le dije que esperara con la carta hasta después de que Alejandro hiciera su revisión inicial de la clase. Expliqué que si Alejandro era bueno en su trabajo, descubriría los problemas por su cuenta sin que los estudiantes tuvieran que arriesgarse a represalias del profesor Díaz. Sofía asintió lentamente y dijo que tenía sentido, pero quería que supiera que la carta estaba lista para enviar si Alejandro no veía lo que era obvio para todos los que tomaban la clase. Le agradecí por consultarme primero y me apretó la mano a través de la mesa antes de levantarse para unirse a sus otros amigos. Me quedé ahí sentado por el resto del periodo de almuerzo, sintiéndome agradecido de que al menos algunas personas en esta escuela entendieran lo que significaba la lealtad. El viernes llegó demasiado rápido y caminé a la clase de coreano sabiendo que Alejandro estaría sentado atrás observando todo. Ya estaba ahí cuando llegué a mi asiento, un tipo delgado de sus 40 con lentes y una libreta en la que seguía escribiendo incluso antes de que empezara la clase. El profesor Díaz se veía como si pudiera vomitar mientras estaba parado al frente del salón tratando de organizar sus materiales de lección con manos temblorosas. La clase empezó y el profesor Díaz se lanzó a su rutina usual de enseñar coreano completamente incorrecto mientras la pluma de Alejandro se movía a través de la página de su libreta. Vi la cara de Alejandro ponerse más y más preocupada mientras el profesor Díaz destrozaba la pronunciación básica y escribía caracteres incorrectos en el pizarrón. Alejandro dejó de escribir en un punto y solo miró fijamente al profesor Díaz con esta expresión como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando el profesor Díaz me pidió que demostrara una frase, lo hice correctamente y los ojos de Alejandro se movieron de mí al profesor Díaz y de vuelta otra vez, y pude verlo juntando que algo estaba seriamente mal con esta imagen. La clase terminó y Alejandro le agradeció al profesor Díaz educadamente antes de salir, pero su cara me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que pensaba de la enseñanza que acababa de presenciar. La observación del lunes fue aún peor, porque el profesor Díaz estaba tan nervioso que completamente olvidó las frases que había memorizado y solo empezó a inventar sonidos que ni siquiera se acercaban al coreano. La cara de Alejandro fue de preocupada a casi enojada, y escribió tanto en su libreta que pensé que se quedaría sin páginas. Después de que terminó la clase y los otros estudiantes salieron, Alejandro preguntó si podía quedarme atrás por unos minutos porque quería hablar conmigo en privado. Mi corazón empezó a acelerarse porque sabía que este era el momento donde todo se arreglaría o se derrumbaría completamente. Alejandro esperó hasta que el profesor Díaz salió del salón antes de voltear hacia mí con una expresión seria. Dijo que había notado durante ambas observaciones que yo era fluido en coreano mientras el maestro claramente no lo era y quería entender qué estaba pasando en esta clase. Me quedé ahí sentado mirando a este tipo que tenía el poder de destruir al profesor Díaz y posiblemente lastimar el trabajo de papá, y tenía que decidir ahí mismo. Algo sobre la cara de Alejandro me hizo pensar que realmente le importaba arreglar las cosas de la manera correcta, no solo castigar gente o hacerse quedar bien. Respiré profundo y le conté todo, empezando con mi primer día cuando me di cuenta de que el profesor Díaz estaba enseñando pura basura. Expliqué sobre los exámenes reprobados y las amenazas y cómo papá me advirtió que el profesor Díaz estaba protegido por conexiones. Le conté sobre la visita de acreditación y cómo inventé el dialecto de Chagang para salvar a la escuela de perder todo. Expliqué sobre el trabajo de mi papá y por qué me sentía atrapado entre hacer lo correcto y proteger a mi familia. Alejandro escuchó toda la historia sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente y escribiendo notas en su libro. Cuando terminé de hablar, mis manos temblaban y me sentía exhausto de finalmente decir en voz alta lo que me había estado comiendo por meses. Alejandro estuvo callado por un minuto, luego dijo que apreciaba mi honestidad y entendía por qué había tomado las decisiones que tomé. Dijo que la situación en la que me habían puesto no era justa para mí ni para los otros estudiantes y era un problema serio que necesitaba ser arreglado apropiadamente. Le pregunté qué quería decir con apropiadamente y dijo que tendría que pensar sobre la mejor manera de manejarlo que protegiera a los estudiantes mientras abordaba los problemas de enseñanza. Alejandro me llamó a su oficina el miércoles después de clases y me senté en la silla frente a su escritorio sintiéndome nervioso sobre lo que había decidido. Dijo que iba a recomendar que la Academia San Miguel trajera un maestro calificado de coreano para reemplazar al profesor Díaz o coenseñar con él dependiendo de lo que la administración quisiera hacer. Sentí alivio lavar sobre mí porque eso significaba instrucción real de coreano para todos en la clase, pero luego me asusté otra vez pensando en el trabajo de papá. Alejandro debe haber visto mi cara cambiar porque rápidamente dijo que el trabajo de mi padre no estaba en riesgo porque el problema de acreditación había sido resuelto, aunque el método fue poco convencional. Explicó que la acreditación de la escuela era sólida ahora, y traer un instructor calificado era solo sobre mejorar el programa, no sobre castigar a nadie.
Le pregunté qué le pasaría al profesor Díaz y Alejandro dijo que eso dependería de la administración, pero sospechaba que requerirían entrenamiento adicional y supervisión en lugar de despedirlo directamente. Dijo que las escuelas raramente despiden maestros con tenencia a menos que hagan algo realmente terrible, y ser incompetente usualmente solo significa obtener supervisión extra. Salí de su oficina sintiéndome mejor de lo que había estado en semanas, porque finalmente alguien con poder real estaba tomando el problema en serio y tratando de arreglarlo de la manera correcta. El director llamó a una junta el siguiente lunes con el profesor Díaz y me enteré por Sofía, cuya mamá trabajaba en la oficina principal. Dijo que el profesor Díaz salió de la oficina del director viéndose pálido y enojado, y aparentemente le habían dicho que basándose en la revisión de Alejandro sería requerido coenseñar con un instructor calificado y completar entrenamiento adicional. Sofía dijo que su mamá escuchó al profesor Díaz discutiendo que no necesitaba ayuda, y sus métodos solo eran malentendidos, pero el director lo calló y dijo que no era opcional. Sentí una mezcla rara de satisfacción y culpa porque había ayudado a que esto pasara, pero también había mentido para llegar aquí. Esa tarde el director envió un correo a todos los estudiantes de la clase de coreano diciendo que la Academia San Miguel estaba emocionada de anunciar una mejora al programa con la adición de un comaestro que traería perspectivas frescas y experiencia. El correo hacía sonar como si esto fuera alguna gran oportunidad en lugar de un arreglo de emergencia para un desastre, pero supongo que así es como las escuelas manejan estas cosas. Sofía me mandó un montón de emojis de celebración y dijo que tal vez ahora realmente aprenderíamos coreano real en lugar de la basura que sea que el profesor Díaz nos había estado enseñando. 2 semanas después caminé a la clase de coreano y vi a una mujer joven parada al frente del salón junto al profesor Díaz. Tenía pelo negro corto y usaba jeans y una sudadera de la Academia San Miguel, y sonrió a todos mientras entrábamos y nos sentábamos. El profesor Díaz la presentó como Aurora Morales, la nueva comaestra para el programa de coreano, y su voz sonaba plana y derrotada cuando lo dijo. Aurora empezó a hablar y su energía completamente cambió todo el salón, como si alguien hubiera abierto ventanas en una casa sofocante. Nos dijo que había estado enseñando coreano en un colegio comunitario cercano, y estaba emocionada de trabajar con estudiantes de preparatoria que estaban interesados en el idioma. Nos pidió que nos presentáramos en coreano, y pude ver el pánico en las caras de la mayoría de estudiantes porque nunca habían aprendido cómo hacer eso apropiadamente. Cuando me tocó, me presenté en coreano real y la cara de Aurora se iluminó y respondió en coreano preguntando dónde había aprendido a hablar tan bien. Le dije que lo había estado hablando toda mi vida por mi mamá, y dijo que eso era maravilloso, y tal vez podría ayudar a otros estudiantes con pronunciación. El profesor Díaz se sentó en su silla al lado del salón viéndose más pequeño de alguna manera, como si estuviera encogiéndose en sí mismo mientras Aurora se hacía cargo de su clase. Sofía me miró y sonrió, y supe que estaba pensando lo mismo que yo sobre cómo así es como la clase de coreano debería haber sido desde el principio. Aurora pasó la primera semana revisando lo que supuestamente habíamos aprendido hasta ahora, y vi su cara cambiar mientras se daba cuenta de que básicamente nada de lo que nos habían enseñado era correcto. Nunca dijo nada directamente crítico sobre el profesor Díaz, pero seguía usando frases como construyamos sobre su base, y aquí hay otra manera de pensar sobre esto que dejaban claro que básicamente estaba empezando de cero. Los otros estudiantes no parecían importarles porque Aurora hacía el aprendizaje divertido en lugar de estresante y realmente explicaba las cosas de maneras que tenían sentido. Noté que el profesor Díaz dejó de venir a cada clase después de la segunda semana, y cuando aparecía solo se sentaba atrás calificando papeles o mirando su celular. Un día después de clase vi a Aurora y al profesor Díaz teniendo una conversación en el pasillo, y aunque no podía escuchar lo que decían, podía ver por su lenguaje corporal que no iba bien. La cara del profesor Díaz estaba roja y seguía gesticulando enojado mientras Aurora se quedaba ahí calmada y profesional, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando el profesor Díaz finalmente se fue, se veía pálido y derrotado, como si alguien acabara de decirle que su perro murió. Aurora me vio observando y me dio una pequeña sonrisa antes de regresar al salón a recoger sus cosas. Quería preguntarle de qué habían hablado, pero algo sobre su expresión me dijo que era mejor no saber los detalles en ese momento. Al día siguiente, Aurora se paró al frente del salón y nos sonrió a todos mientras entrábamos y encontrábamos nuestros asientos. Tenía esta energía que hacía que todo el salón se sintiera diferente, como si alguien hubiera abierto ventanas en una casa sofocante. El profesor Díaz se sentó en su lugar usual en el escritorio, pero Aurora claramente estaba manejando las cosas ahora. Empezó diciéndonos que estaba realmente emocionada de trabajar con nosotros y que íbamos a construir sobre la base que ya teníamos aprendiendo coreano estándar junto con algunas variaciones regionales. Sabía exactamente lo que estaba haciendo porque nunca dijo una vez que todo lo que habíamos aprendido estaba mal, pero todos en el salón podían darse cuenta de que básicamente estábamos empezando de cero. Nos pidió que nos presentáramos en coreano y vi el pánico esparcirse por la mayoría de las caras porque nadie había aprendido realmente cómo hacer presentaciones apropiadas. Cuando llegó mi turno me presenté en coreano real y la cara de Aurora se iluminó. Respondió en coreano preguntando dónde había aprendido a hablar tan bien y le dije que mi mamá me enseñó desde pequeño. Aurora dijo que eso era maravilloso y tal vez podría ayudar a otros estudiantes con pronunciación a veces. El profesor Díaz solo se quedó ahí sentado en el escritorio lateral viéndose más pequeño de lo usual, como si estuviera encogiéndose en su silla mientras Aurora se hacía cargo de todo lo que solía controlar. Sofía me miró y sonrió porque ambos estábamos pensando lo mismo sobre cómo así es como la clase de coreano debería haber sido desde el principio. Aurora pasó toda esa primera semana revisando lo que supuestamente habíamos aprendido y pude ver su cara cambiar mientras se daba cuenta de que básicamente nada de lo que nos habían enseñado era realmente correcto.
Nunca dijo nada malo sobre el profesor Díaz directamente, pero seguía usando frases como construyamos sobre esto, y aquí hay otra manera de pensar sobre ello que dejaban súper claro que estaba empezando fresco. Los otros estudiantes no parecían importarles para nada porque Aurora hacía el aprendizaje divertido en lugar de estresante y realmente explicaba las cosas de maneras que tenían sentido en lugar de solo marcarnos mal. Para la segunda semana el profesor Díaz dejó de aparecer a cada clase y cuando venía solo se sentaba atrás calificando papeles o mirando su celular. Sofía se inclinó hacia mí durante una de las lecciones de Aurora y susurró que esta era la clase de coreano más educativa que habíamos tenido en todo el año. Un par de otros estudiantes realmente se rieron calladamente con alivio cuando Aurora corrigió algo que el profesor Díaz nos había enseñado completamente mal. 3 semanas después del nuevo arreglo, Carlos me llamó a su oficina durante el período de estudio. Tenía un montón de papeles en su escritorio y me dijo que estaba ajustando las calificaciones de todos basándose en la evaluación de Aurora de nuestras habilidades reales de coreano. Mis calificaciones se quedaban altas porque realmente sabía coreano, pero quería asegurarse de que entendiera qué tan serio era la deshonestidad académica. Se me cayó el estómago porque sabía que estaba hablando de todo el asunto del dialecto falso. Carlos me miró con esta expresión que no estaba enojada, pero tampoco era exactamente amigable. Dijo que la escuela tomaba la integridad muy en serio y aunque estaba tratando de ayudar, mentirle a oficiales de acreditación era un gran problema. Le dije que sabía que había cometido un error mintiendo sobre el dialecto y lo sentía mucho por hacer todo tan complicado. La cara de Carlos se suavizó un poco y dijo que entendía que estaba tratando de proteger a mi familia, pero la próxima vez, necesitaba confiar en que los adultos podían manejar problemas sin que los estudiantes tuvieran que arreglarlos. Me dijo que pensara sobre lo que había aprendido de toda esta situación y cómo podía tomar mejores decisiones en el futuro. Salí de su oficina sintiéndome raro porque parte de mí estaba aliviada de no estar en peor problema, pero otra parte se sentía mal por decepcionarlo. 2 días después, la junta del consejo finalmente sucedió, y papá me contó sobre ello esa noche en la cena. Alejandro había presentado toda su revisión al consejo y recomendó el modelo de coenseñanza junto con más supervisión para todos los programas de idiomas en la Academia San Miguel. Papá dijo que Alejandro mencionó que la defensa estudiantil había ayudado a identificar debilidades en el programa y sentí esta pequeña oleada de orgullo de que algo bueno había salido de todo el desastre. El consejo aprobó todas las recomendaciones de Alejandro e incluso le agradeció por su revisión exhaustiva. Esa misma semana, Joaquín apartó a papá después de una junta de personal y le dijo algo que hizo que papá llegara a casa viéndose realmente pensativo. Joaquín dijo que el trabajo de papá nunca había estado realmente en riesgo por el problema de acreditación y deseaba que papá hubiera hablado con él en lugar de dejar que yo tratara de manejar todo. Papá se sintió súper culpable por ponerme ese tipo de presión sin verificar los hechos primero. Nos sentamos en la sala esa noche y tuvimos esta larga plática sobre comunicación y confianza y cómo él debería haberme protegido en lugar de hacerme sentir que tenía que protegerlo. Papá seguía disculpándose y le dije que estaba bien porque entendía por qué había estado preocupado, pero ambos acordamos que necesitábamos ser más honestos el uno con el otro sobre cosas así. El siguiente lunes, el profesor Díaz no apareció a clase para nada. Aurora enseñó todo el periodo sola y nadie realmente notó o le importó que no estuviera. Al final del día, el director envió un correo diciendo que el profesor Díaz había presentado su renuncia efectiva al final del semestre porque quería enfocarse en su investigación. Todos sabían que la razón real era que no podía manejar ser expuesto como un fraude, pero la escuela lo estaba dejando salvar la cara con una salida silenciosa en lugar de despedirlo públicamente. Sofía dijo que su mamá escuchó de otro padre que el profesor Díaz ya estaba buscando trabajos en otras escuelas en diferentes estados. Después de clase un día, Aurora me pidió que me quedara atrás por un minuto. Dijo que había estado realmente impresionada con mis habilidades de coreano y se preguntaba si estaría interesado en ser su asistente de enseñanza por el resto del año. Quería que ayudara a otros estudiantes a ponerse al día con todo lo que habían perdido bajo el profesor Díaz. Dije que sí inmediatamente porque se sentía realmente bien finalmente usar mi coreano para realmente ayudar a la gente en lugar de encubrir problemas. Aurora me dio un horario de estudiantes que necesitaban ayuda extra y empecé a reunirme con grupos pequeños durante el almuerzo y después de clases. Sofía estaba en uno de mis grupos de tutoría y empezamos a pasar más tiempo juntos fuera de cosas de la clase de coreano. Un día estábamos caminando al estacionamiento después de una sesión de estudio y me dijo que había estado pensando en estudiar política educativa en la universidad. Dijo que quería arreglar los sistemas que protegen a malos maestros y los dejan lastimar estudiantes. Le dije que sería increíble en eso porque realmente le importaba hacer las cosas mejor en lugar de solo quejarse. Sofía sonrió y dijo que toda esta experiencia le había mostrado que una persona hablando podía realmente cambiar las cosas aunque tomara un rato. La siguiente semana Miguel del periódico escolar me agarró en mi casillero y preguntó si podía entrevistarme para un artículo de seguimiento. Había escrito la primera pieza sobre preguntas rodeando el programa de coreano y ahora quería escribir sobre cómo la defensa estudiantil había llevado a mejoras reales. Acepté hablar con él y nos reunimos en la biblioteca después de clases. Miguel me preguntó sobre lo que había aprendido de toda la situación y fui honesto sobre cometer errores pero también aprender de ellos. Le conté sobre cómo mentí para proteger el trabajo de mi papá, pero luego me di cuenta de que solo estaba empeorando las cosas al dejar que el profesor Díaz siguiera enseñando información incorrecta. Miguel escribió todo y hizo preguntas realmente buenas sobre qué haría diferente si pudiera regresar. Cuando salió el artículo la siguiente semana,
Realmente me hizo sonar pensativo en lugar de tonto. Miguel había escrito sobre cómo a veces hacer lo correcto significa admitir cuando has metido la pata y trabajar para arreglarlo en lugar de solo encubrirlo. Un montón de estudiantes me dijeron que les gustó el artículo y pensaron que estuvo padre que hubiera sido honesto sobre mis errores, en lugar de tratar de actuar como si hubiera tenido razón todo el tiempo. Unas semanas después, mamá empezó a reunirse con Aurora después de clases para ayudar a desarrollar un mejor plan de estudios de coreano que realmente enseñara habilidades de idioma real a los estudiantes. Pasaba caminando por el salón a veces y las veía esparciendo libros de texto a través de la mesa, escribiendo notas sobre diferentes dialectos regionales y cómo presentar diversidad lingüística sin inventar regiones fronterizas falsas. Una tarde, me detuve a agarrar mi mochila y las caché a ambas riéndose de algo, y cuando pregunté qué era gracioso, mamá dijo que estaban discutiendo la situación del dialecto de Chagang. Aurora me dijo que mientras mi creatividad era definitivamente impresionante, mi juicio podría usar algo de trabajo y mamá estuvo de acuerdo, pero dijo que al menos había aprendido una lección importante sobre las consecuencias de mentir aunque pienses que estás ayudando. El semestre finalmente terminó en diciembre y obtuve mi calificación final en coreano, que fue un 10 justo como había esperado al principio del año, excepto que ahora realmente significaba algo porque lo había ganado ayudando a mis compañeros a aprender coreano real en lugar de solo costear con habilidades que ya tenía. 3 estudiantes se me acercaron el último día de clase y me dijeron que estaban planeando continuar estudiando coreano en la universidad porque Aurora lo había hecho tan interesante y querían seguir aprendiendo. Sofía dijo que estaba pensando en pasar un semestre en Seúl durante la universidad, y otros 2 chavos dijeron que habían estado viendo programas coreanos sin subtítulos y podían realmente entender algo de lo que estaba pasando ahora. Esa misma semana, papá llegó a casa del trabajo viéndose realmente feliz y nos dijo que Joaquín lo había promovido a una posición administrativa superior porque apreciaba cómo papá había manejado la situación difícil con integridad una vez que entendió lo que realmente estaba pasando. Papá me apartó esa noche y dijo que estaba orgulloso de mí por eventualmente hacer lo correcto, aunque había tomado un camino desordenado para llegar ahí. Y estaba contento de que hubiera aprendido que proteger a la familia no significa encubrir problemas, sino más bien trabajar juntos para arreglarlos apropiadamente. Justo después de las vacaciones de invierno, la escuela envió un correo anunciando nuevos procedimientos de verificación de contratación y evaluaciones de enseñanza para prevenir otra situación como el desastre del profesor Díaz. Alejandro se unió al comité de supervisión académica del consejo y personalmente empezó a revisar todas las contrataciones del programa de idiomas hacia adelante. Y el correo decía que la Academia San Miguel estaba comprometida a mantener los más altos estándares para credenciales de profesores y efectividad de enseñanza. Vi a Alejandro en el pasillo un día y me dijo que la escuela realmente había aprendido algo valioso de todo el desastre, lo cual era que las voces estudiantiles importan y la administración necesita escuchar cuando los estudiantes levantan preocupaciones sobre la calidad de enseñanza. El semestre de primavera empezó en enero y entré a la clase de literatura coreana de Aurora, finalmente pudiendo aprender de alguien que realmente sabía lo que estaba enseñando. Empezamos a leer poesía coreana real y cuentos cortos, y Aurora explicaba el contexto cultural y antecedentes históricos de maneras que hacían que todo se conectara con el idioma y sociedad coreana real. A veces durante la clase pensaba en ese momento cuando me paré e inventé el dialecto de Chagang para salvar la acreditación de la escuela, y me sentía contento de que eventualmente había encontrado el valor para ayudar a arreglar lo que rompí, aunque tomó más tiempo del que debería. Ese es mi punto sobre lo que pasó. Sé que muchos de ustedes lo verán diferente y esa es la mejor parte. Dejen sus pensamientos en los comentarios porque los voy a estar leyendo. Vamos a ver cuántas opiniones diferentes aparecen esta vez.